de x. Cada una de ellas son funciones de x. Dejen colocarlo acá. Vamos a hacer un poco de espacio. Cada una de ellas son funciones de x. Entonces, si yo evalúo, ya sea en la primera o segunda ecuación, x igual a 0 o x igual a 4, voy a obtener lo siguiente. Por ejemplo, si yo evalúo en la primera ecuación, x igual a 0, ¿qué me quedaría? Me quedaría 4 por 0 menos 0 al cuadrado, quedándome 0. O sea que la coordenada, una de las coordenadas donde se intersecan, la parábola, la primera ecuación y la segunda ecuación, vendría a ser 0, 0. También puedo evaluar en esa ecuación x igual a 4, quedándome 4 por 4 menos 4 al cuadrado, y esto cuánto va a ser 0 también, quedándome la coordenada 4, 0. Asimismo, si ustedes desean, pueden también evaluar en la segunda ecuación. ¿Cómo evalúo en la segunda ecuación? Simplemente, tal como lo hice ahora. Evalúo 0 en esta ecuación. En sí, esta ecuación es una constante, y igual a 0. Y a la larga, sea que yo evalúe 0 o evalúe 4, como aquí no tengo ninguna variable independiente, el resultado siempre es 0. Y me quedan las mismas coordenadas, 0, 0 y 4, 0. Ya que el resultado siempre en esta función, en la segunda ecuación, es 0. Entonces, en estas coordenadas se intersecan la parábola y la recta. Por eso mismo, debo encontrar la intersección de lo que es la segunda y tercera ecuación. Voy a igualar la ecuación número 3 con la ecuación número 2. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Me quedaría menos 3x más 6 igual a 0. De aquí despejo x, ¿y qué me quedaría? Me estaría quedando menos 3x igual a menos 6, y por lo tanto x a cuánto va a ser igual a 2. De aquí yo puedo evaluar en cualquiera de las funciones, tal como hice previamente, o sea, ya sea en la ecuación 3 o la ecuación 2, y encontrar el resultado. Por ejemplo, si evalúo en la tercera ecuación, el valor de 2 me quedaría menos 3 por 2 más 6, quedándome como resultado 0 y dándome la coordenada 2 en x, 0 en y. Lo mismo ocurriría si yo evalúo en la segunda ecuación. Recuerden que es una constante y indistintamente de qué cantidad yo evalúe, siempre el resultado va a ser la constante, o sea, 0. Me quedaría también la misma cantidad, 2,0. Y es que si todo está bien hecho, al reemplazar estos valores de x que he encontrado en las ecuaciones que utilicé para encontrar la intersección, debe de quedarme siempre el mismo valor en y. Entonces, aquí tenemos otra coordenada. Sí, las coordenadas que he encontrado son las siguientes. De la intersección de la parábola con y igual a 0, tengo las coordenadas 0,0 y 4,0. Y de la intersección de y igual a 0 con la recta, tengo la coordenada 2,0. Ahora, esto que me faltaría encontrar, la intersección de la primera con la tercera ecuación, la parábola con la recta menos 3x más 6. Eso vamos a hacer ahora. Entonces, procedo a igualar las ecuaciones. Ecuación 1 igual a ecuación 3. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría 4x menos x al cuadrado igual a menos 3x más 6. Y si se intersecan, debe haber un valor de x que salga esta ecuación. Entonces, vamos aquí despejando, colocando las x en el lado izquierdo. Y me quedaría aquí menos x al cuadrado más 4x más 3x. Vamos a colocar también la constante en el lado izquierdo, a ver si podemos sacar alguna información por aquí. Lo que diría menos x al cuadrado más 4x más 3x menos 6 igual a 0. Quedándome menos x al cuadrado más 7x
menos 6 igual a 0. Voy a multiplicar todo esto por signo negativo, quedándome x al cuadrado menos 7x más 6 igual a 0. Y tal vez aquí puedo obtener un binomio cuadrado perfecto. Y esto sería, perdón, no obtuve un binomio cuadrado perfecto, pero estos aquí serían los factores que me darían esta operación. X menos 6 y x menos 1. Si multiplicamos menos 6 por menos 1, ¿cuánto me queda? Más 6. Y si sumamos menos 6 con menos 1 me queda menos 7. También si desean, lleven a cabo la multiplicación y se darán cuenta que llegan al mismo resultado. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que para satisfacer esta ecuación debe de ocurrir que tanto x menos 6 sea igual a 0 o que x menos 1 sea igual a 0. Para que x menos 6 sea igual a 0, debe de ocurrir que x sea igual a 6, y para que x menos 1 sea igual a 0, x debe ser igual a 1. Por lo tanto, con estos valores puedo determinar las coordenadas donde se intersecan, ya sea reemplazando en la ecuación, en la primera ecuación o en la tercera ecuación. Voy a reemplazar en la tercera ecuación. Entonces, evalúo en la tercera ecuación simplemente 6, y me quedaría menos 3 por 6 más 6, quedándome simplemente menos 18 más 6. Y entonces el resultado sería menos 12. Esto de aquí daría la coordenada 6, menos 2. Luego evalúo 1, quedándome menos 3 por 1 más 6, quedándome como resultado menos 3 más 6, o sea, 3. Y aquí tendremos otra coordenada, 1,3. Lo mismo hubiera ocurrido si reemplazamos en la otra ecuación, en la ecuación 1. También, si desean, ustedes pueden asignarle un subíndice a cada una de estas ecuaciones para, si les confunden, ¿no? Para poder identificarlos de una mejor manera. Y sub 1, y sub 2, y sub 3. ¿Sí? La larga en sí no afecta para nada nuestro resultado. A ver, aquí sería y sub 3 y sub 3. A la larga es lo mismo. Entonces, ya tenemos las coordenadas y con esto puedo proceder a armar mi área, mi región R. Tengo un plano XY. Así que vamos haciendo eso. Coloco un plano XY cualquiera y procedo a armar nuestra región. A ver. Entonces, con toda esta información que les di, intenten armar la región. ¿Sí? A ver, lo más sencillo aquí sería colocar las rectas. ¿Sí? Vamos colocando la segunda ecuación, y igual a 0. Y igual a 0 vendría a estar representado de la siguiente manera. Es simplemente una recta que pasa por el eje X. ¿Sí?
Esta de aquí sería la recta y igual a 0. Y aquí tengan en cuenta algo. Tal como dice el problema, a mí me interesa lo que se encuentra arriba de esta recta, de y igual a 0. Ahí se encuentra mi región. Entonces, aquí puedo colocarlo de la siguiente manera. Todo lo que se encuentra arriba. Luego de esto, voy a colocar la tercera ecuación. Y para esto tengo que tener en cuenta dónde se interseca la segunda y tercera ecuación. El punto de intersección es en la coordenada 2,0. Entonces voy a colocar por aquí el valor de 2. Digamos que por acá se encuentra el número 2. Y obviamente aquí se va a encontrar el punto 2,0. Entonces, en este punto se interseca y igual a 0 con la recta menos 3x más 6. Entonces, para trazar la recta, yo lo que puedo observar en primera instancia es nada más con ver la ecuación que tiene pendiente negativa, o sea que se dirige hacia abajo, y que corta el eje Y en 6. Entonces voy a colocar esto. Déjenme alargar un poco el eje Y. Voy a colocar justamente aquí el valor de 6. Entonces, trazo mi recta. Para trazar la recta requiero 2 puntos nada más. Y ya los tengo. Voy a colocarla de esta manera. Aquí tengo mi recta. ¿Sí? Recuerden, de rojo estaría la segunda ecuación. De café estaría la tercera ecuación. Déjenme alargar un poco esta recta. Listo. Entonces, ¿qué me dicen acerca de esta recta? Que el área de interés se encuentra arriba de la recta. ¿Sí? Todo lo que se encuentra arriba de la recta. Entonces vamos observando. Todo lo que se encuentra sobre la recta o arriba de la recta sería esto que estoy indicando acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna inquietud? ¿Se entiende? Entonces aquí podemos apreciar la intersección o el área de interés que cumple con las condiciones que me está indicando el problema. Que nuestra región aérea se encuentra sobre el eje X, o sea, sobre la recta Y igual a 0, y sobre la recta menos 3x más 6. Entonces, podemos apreciar que por el momento, para Y igual a 0 y la recta menos 3x más 6, el área de interés sería donde se intersecan estas líneas que estoy dibujando. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna inquietud? ¿Algo que no quede claro? Me comunican. Ahora, ¿qué me faltaría? Colocar la primera ecuación. La primera ecuación describe una parábola. Entonces, por el signo negativo que vemos aquí, que está al lado de menos x, al lado de x al cuadrado, yo podría indicar que la parábola es cóncava hacia abajo. Es lo que podría indicar. Mi parábola es cóncava hacia abajo. Sí, solamente con ver el signo, ya que recuerden que un signo negativo hace que cambie, que se refleje mi curva con respecto al eje X. ¿Sí? O con respecto a la recta Y igual a 0, como lo quieran ver. ¿Alguien preguntó algo? Siempre tienen que intersectar
o si hay ocasiones donde no interseca, sí, hay ocasiones donde no interseca, por ese motivo es que procedí a hacer el análisis para apreciar si es que intersecaban o no. Pero usualmente, o sea, frecuentemente van a intersecar, ¿sí? Frecuentemente. Pero puede haber ocasiones donde el área esté mal definida. Y a la larga, si el área no está bien definida, o sea, no se encuentran bien los puntos que encierran a toda el área, no hay nada que calcular ahí, porque no se puede calcular el área de una región abierta, el resultado sería infinito. Entonces, mi respuesta sería, frecuentemente se van a encontrar, o sea, se deberían interceptar, sí, de manera frecuente, porque hay problemas donde simplemente se espera que se den cuenta que no hay ninguna, o sea, que no hay ninguna área encerrada, sino que hay una región abierta, una área abierta, y no se puede calcular dicha área, porque el resultado, otra vez, como dije, es infinito. Ahora, como les decía, tenemos que colocar a la parábola. Como ustedes saben, una parábola. Sí, o sea, la forma general de la ecuación que conocemos, o sea, de la parábola que conocemos es y igual a x al cuadrado, ¿no? Tiene esta forma. Entonces, tengan en cuenta que aquí está multiplicado por signo negativo, así que va a cambiar su concavidad. Si ya tenemos que es cóncava hacia arriba, va a ser ahora cóncava hacia abajo. En sí, lo que me interesa es que grafica una parábola, eso es todo. ¿Sí? Y obviamente me interesa saber el sentido de la concavidad, hacia arriba o hacia abajo. Por el signo negativo que multiplica aquí al cuadrado, yo sé muy bien que esto es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Es cóncava hacia abajo. Entonces, partiendo de ahí, voy a colocar los puntos que me interesan. ¿Cuántos puntos yo conozco de intersección? Lo siguiente. A ver, entre la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿sí? Entre la ecuación 1 y la ecuación 2, yo conozco dos puntos de intersección. El origen, o sea, la coordenada 0,0 y la coordenada 4,0. Así que ahora vamos a ubicarlos. Vamos a ubicar los puntos 0,0 y 4,0. Aquí tenemos 0,0, que es el origen, y 4,0, vamos a colocar esto un poquito más a la derecha. Déjenme seleccionar, déjenme ver si puedo seleccionar nada más el eje X. Y arreglo los puntos. Aquí estaría el eje X. Déjenme colocar los puntos donde deben de estar. Listo. Entonces aquí tengo 0,0 y ahora voy a ubicar la coordenada 4,0. 4,0 lo voy a ubicar por acá. Entonces aquí colocamos la coordenada 4,0. Y es que es en estas dos coordenadas donde se interseca mi parábola con lo que sería la recta y igual a 0, o sea, el eje X. Ya tengo ubicadas esas dos coordenadas y ahora vamos colocando dónde se intersecta la parábola con la tercera ecuación, como en 3x más 6. Vamos observando dónde ocurren estas intersecciones. Ocurre justamente en las coordenadas 1,3 y 6,-2. Así que vamos colocando las coordenadas 1,3 y 6,-2. Vamos a hacer, coloquemos el mismo color, voy a cambiar este 3, se lo voy a colocar en otra posición, aquí coloquemos el 3, acá arriba, ya, y aquí vamos a colocar la coordenada 1,3. Digamos que el 1 se encuentra por aquí, y el 3 se encuentra por acá. Bueno, dejen poner el 3 un poquito más arriba. Entonces, aquí tengo a la otra coordenada, que sería la coordenada 1,3. ¿Listo? Hay otra coordenada en cuestión, la coordenada 6,-2.
Entonces, asumamos que por acá se encuentra el 6 y bueno, menos 2 estaría bien abajo. Digamos que menos 12 se encuentra por acá. Que aquí es menos 12. Y este sería el otro punto de interés. Ahora observamos muy bien. Mi parábola, como tal, pasa por los siguientes puntos. 0,0, 1,3, 4,0, ¿sí? Y 6, menos 2. Entonces, en 0,0 y 4,0 es donde la parábola interseca a la recta y igual a 0. Y en 1,3 y 6, menos 2 es donde la parábola interseca a la recta menos 3x más 6. Hasta ahí, ¿alguna inquietud? Algo que no esté muy claro, me comunico. Solo he colocado las coordenadas donde mi recta interseca a las ecuaciones restantes. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo es entrar a un motel para todas esas personas como se quedaron con la duda del video pasado. Entonces, no hay ninguna inquietud, continuamos. Entonces, ahora voy a trazar mi parábola. Mi parábola no tiene por qué ser perfecta, o sea, no tengo que encontrar más datos de la parábola, solamente saber que es cóncava hacia abajo me basta. Porque yo lo que quiero es encontrar mi área R, sí, mi región R. Ahora, vamos a graficar la parábola. Tiene que pasar por estos puntos. No va a ser una gráfica perfecta, pero se va a entender la idea. Digamos que la parábola viene de esta manera. Es cóncava hacia abajo, recuerden, tal como les indiqué. Viene más o menos así. Listo. Y ahora, en el problema me dicen que el área de interés es todo lo que se encuentra debajo de la parábola. Así que bueno, voy a trazar unas líneas que identifiquen justamente esa área de interés, de color azul. Entonces, como se dan cuenta, el lugar donde se intersecan todas las líneas rojas, verdes, perdón, rojas, azules y cafés, ¿dónde es? Es justamente aquí. Justamente aquí podemos ver la existencia de las líneas de color café, las líneas de color azul y las líneas de color rojo. Porque en el problema me indican que la región R es todo lo que se encuentra debajo de la parábola sobre sobre el eje X, o sea, Y igual a 0, y sobre la recta menos 3X más X. Entonces, el resto no me interesa. La única área de interés que yo quiero es la siguiente. Solo esta que vemos acá. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Algo que no quede claro, me informo. Entonces, mi área R es todo esto, ¿sí? Es simplemente esta región que se encuentra delimitada de la siguiente manera. Vamos a decir que esta área es la región de interés, lo que estoy ahora indicando de color naranja. Hasta ahí, ¿alguna inquietud? ¿Quedó claro? Mucho ojo que yo con respecto a la parábola solo hice un bosquejo, basándome en el signo de la ecuación en x al cuadrado, yo puedo saber que mi parábola va a ser cóncava hacia abajo. Entonces, teniendo en cuenta esto, que será cóncava hacia abajo, puedo hacer mi bosquejo de esa parábola, porque solo quiero un bosquejo que pase por los puntos
indicados: 0,0, 1,3, 4,0 y 6,-12. Y como se darán cuenta, hay algunos puntos que ya no interesan para la región R, como por ejemplo 0,0 y 6,-12. Son puntos que se encuentran lejos de mi región R, a diferencia de los puntos 2,0, 1,3 y 4,0. Pero estos puntos, 0,0 y 6,-12, están correctos, están bien elegidos. Son puntos donde la parábola intersecta a lo que sería justamente a la recta y igual a 0. Y bueno, sí, aquí el bosquejo no está correcto. Sí, tengan en cuenta esto: el bosquejo no se encuentra bien hecho por el hecho de que esta parábola debería intersectar a lo que sería mi recta, ¿sí? O sea, este punto debería estar encima de la recta, para que tengan en cuenta eso. O sea, podría ser el intento, aunque no tengo mucho espacio, podría alargar un poco la recta, sin dañar mucho la gráfica. Puedo alargar un poco la recta, ubicar este punto acá, y vamos a dañar un poquito la figura. O sea, pero eso ya haría que mueva el punto 4,0. Eso se dañaría bastante la figura. Entonces, yo les voy a mostrar exactamente qué está ocurriendo, ¿no? Ya, ¿hasta ahí alguna inquietud? ¿Algo que no quede claro? No, sí, aparte de eso, bien jirafas ahí. Todas jirafas. Recuerden que la idea es hacer un bosquejo e identificar esta región R. Entonces, en sí, vamos a observar de manera correcta cómo se debería ver esta región R. Solamente vamos a ir un ratito a la calculadora gráfica y colocamos las ecuaciones. Entonces, esto es lo que yo les quería indicar. Se observa muy bien que la parábola se intersecta con la recta. Este recta de color verde sería -3x más 6. Y aquí tendremos el punto 6,-12. ¿Sí? Sin embargo, todo lo que se encuentra debajo del eje X no me interesa, porque la región R está definida justamente sobre el eje X, debajo de la parábola y sobre la recta -3x más 6. Pero en sí, un bosquejo correcto sería de la siguiente manera. Como no me alcanzó el espacio, no lo pude hacer así, pero esto sería el bosquejo correcto indicando todas las intersecciones. O sea, este punto 6,-12, que yo lo coloqué sin que se intersequen la parábola y la recta -3x más 6, estaba mal. Se debería ver de la siguiente manera. Pero a la larga no afecta mi análisis, porque este punto no pertenece al área de interés. Entonces, también, como pueden apreciar, en una calculadora gráfica todo es más sencillo y pueden obtener los puntos de intersección de una manera rápida. ¿Sí? Para el área de interés, 1,3, 2,0 y 4,0. Y es que estos puntos son los que me van a servir para establecer los límites de mi integral. Ahora regresamos y observemos cómo estaría justamente mi región R. ¿Sí? De la siguiente manera. Ahora, ¿qué podemos discernir al analizar justamente nuestra gráfica, ¿sí? Nuestra región R? Como ustedes saben, podemos establecer dos tipos de integrales, con el orden de y de x o el orden de x de y. Establecemos el orden que más nos convenga. Aquí se ha planteado la solución para esta integral con el orden de y de x, o sea, rectángulos verticalmente simples. Pero tal como les explicaba en la clase anterior, a medida que yo voy llenando esta área de rectángulos verticales, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir de que el límite inferior deja de ser el mismo. Como se dan cuenta, a medida que yo voy desplazando estos rectángulos, voy llenando de rectángulos toda esta región R hacia la derecha, va a haber un punto donde justamente la base del rectángulo ya no va a estar definida mediante, o no va a estar tocando esta recta, sino que va a tocar el eje X.
Entonces, eso da a entender que estos rectángulos pertenecen a otra región, que se puede denominar región R1, R1. Y yo debo de integrar hasta donde la base del rectángulo es la misma en toda esa región. Por ejemplo, yo no puedo plantear una integral desde, comenzando desde 1, ¿no? Desde 1 hasta llegar a 4. Digamos que aquí yo coloco de 1 hasta 4, ¿ya? Y la otra integral sería desde menos 3x más 6 hasta 4x menos x al cuadrado de dy sobre dx. Y decir que esta integral es la solución para encontrar el área de toda esta región. No, porque ocurre de que para x, ¿sí? Ocurre que para x, y también, bueno, en sí, para x, todos estos rectángulos que van a tener la misma base solamente existen yendo desde x igual a 1 hasta x igual a 2. Una vez que uno de los límites superior o inferior de mi rectángulo verticalmente simple cambia, deja de ser el mismo, yo debo de simplemente calcular la integral hasta ese lugar. ¿Sí? Por ese motivo se plantea el hecho de que la solución se encuentra calculando dos integrales. Para las áreas, para las subregiones R1 y R2. La suma de estas dos subregiones, R1 con R2, va a ser igual a la región R. ¿Sí? Entonces, si yo coloco los rectángulos verticalmente simples, comenzando desde la izquierda hacia la derecha, la base tengo que verificar que sea la misma, así como la altura, como la altura, ¿no? O sea, el límite inferior y superior tiene que ser el mismo. Con el límite superior no hay ningún problema. Como se dan cuenta, todo el tiempo es el mismo. Pero el hecho de que un límite inferior cambie, tiene que hacerme a mí detener con respecto a los cálculos y establecer mis límites de integración de manera correcta. Entonces, comenzando desde izquierda hasta llegar a la derecha, yo puedo observar que este rectángulo solamente toca a la recta menos 3x más 6 en el límite inferior y a la parábola 4x menos x al cuadrado en el límite superior. Y lo hace yendo desde el valor de x igual a 1 hasta x igual a 2. Recuerden que este valor de x igual a 2 se lo obtiene simplemente del análisis que hicimos previamente con respecto a la región R, ¿no? ¿Sí? Recordemos muy bien. Aquí tengo justamente el punto 2,0. Es más, si aquí borro todo esto, voy a llegar a la misma conclusión. Si yo comienzo a llenar esta región R de rectángulos, yendo de izquierda a derecha, rectángulos verticalmente simples, va a llegar a un punto en que la base deja de ser la misma, ¿sí? Como se darán cuenta aquí, ahora ¿qué ocurre con mi base? ¿Sí? Con mi límite inferior. Dejó de tocar a la recta para ahora tocar simplemente al eje X. Y es que recuerden que mi región R es lo que está cerrado en naranja. Entonces, por ese motivo, yo solamente puedo llenar con rectángulos verticalmente simples que toquen a la recta menos 3x más 6 desde x igual a 1 hasta x igual a 2. Entonces, así planteo mi primera integral. Quedándome de la siguiente manera. Esta primera integral que vemos acá. Entonces, luego de eso, comenzando desde x igual a 2, comienzo a llenar justamente mi otra subregión con rectángulos verticalmente simples. ¿Sí? Con rectángulos verticalmente simples. Y ahora de que me doy cuenta, el límite superior sigue siendo el mismo, pero la base ahora cambia. La base simplemente el eje X, identificado con la ecuación y igual a 0. Entonces, como el orden es verticalmente simple, se traduce en el orden de y de x, y ocurre que los límites de la integral inferior van a ser
y igual a 0. ¿Sí? Mi función puede ser una constante. Recuerden que los límites del integral interior son funciones con respecto a la variable del integral exterior. Entonces, y igual a 0 es en sí una función. Entonces coloco y igual a 0 y el límite superior todo el tiempo es la parábola, 4x menos x al cuadrado. Ocurre que estos rectángulos van desde x igual a 2 hasta x igual a 4. El desarrollo de estas dos integrales me va a llevar a la respuesta. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Algo que no quede claro, me comunico. Entonces, aquí también quiero aclarar algo, que esta no es la única manera de llegar a la respuesta. Ustedes pueden dividir su región R como deseen. Tal vez a alguno se le habrá ocurrido, ¿y por qué no la llenamos con rectángulos horizontales? O sea, definimos esto como una región horizontalmente simple. En realidad se puede hacer, pero dividiendo otra vez a mi región R en dos subregiones. ¿Sí? Me parece que serían dos subregiones. ¿Sí? Tal vez esto se parece mejor en la gráfica que hice previamente. Si yo comienzo a llenar esto con rectángulos horizontales, yendo desde arriba hacia abajo, ¿no? Porque así es como diríamos, cuando lleno con rectángulos verticales vamos de izquierda a derecha, cuando lleno con rectángulos horizontales vamos desde arriba hacia abajo, se vería de la siguiente manera. Hasta ahí no hay ningún problema. Límite inferior es simplemente, perdón, el límite izquierdo vendría a ser la recta menos 3x más 6, y límite derecho la parábola, ¿no? Hasta ahí todo claro, no hay ningún drama. Pero a medida que vamos subiendo, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir justamente de que cuando yo ya me encuentre por acá arriba, ¿qué pasa? El límite inferior, perdón, el límite izquierdo y el límite derecho es el mismo. Vendría a ser justamente la parábola. Y si nosotros resolvemos una integral donde el límite inferior y el límite superior es el mismo, ¿qué ocurre? Que sabemos cuánto es la respuesta. Si yo, por ejemplo, quiero calcular la integral de a de cualquier función f de x, el resultado es 0. ¿Sí? Va a ser 0. Entonces, yo no puedo calcular justamente en esta sección con rectángulos horizontalmente simples, porque el límite izquierdo y derecho es el mismo. Entonces, justamente aquí me va a tocar dividir la región. ¿Y esto dónde ocurre? Ocurre justamente a partir del punto 1,3. Entonces, aquí me va a tocar trazar una recta que vendría a ser la recta y igual a 3, ¿sí? Porque esa sería la posición de esta recta, y igual a 3, y a partir de y igual a 3 hacia arriba, definir mi otra región, y ahora aquí como no puedo utilizar rectángulos horizontales, debo de proceder a utilizar rectángulos verticales. Y aquí ya no hay ningún problema, tal como pueden apreciar. Yendo de izquierda a derecha, el límite superior e inferior deja de ser el mismo. Obviamente, ¿qué debería definir yo para esta región? Debería definir justamente en X de dónde hasta dónde procedo con la integral. Entonces, intentemos definir la integral en base a este análisis. Tengan en cuenta que la integral inferior, o sea, la subregión inferior, ahora vendría a ser una región que la estamos analizando como horizontalmente simple. Esta va a ser mi región R1 y esta va a ser mi región R2. Entonces, intentemos analizar cómo sería nuestra nueva integral si lo hacemos de esta manera. Déjenme escribirlo acá. Yo podría decir que el área de la región R
va a ser igual a la integral iterada con el orden, ya sería el orden de x de y. Sí, ya no sería el orden como el que se mostraba anteriormente de y de x. Obviamente para la región R1, yendo de arriba hacia abajo. Entonces, con el orden de x de y, ¿qué tendría? Tengo que definir para la integral interior dos límites. ¿Sí? Tengo que definir dos límites, límite izquierdo y límite derecho. Y estos límites tienen que estar en función de la integral de la variable exterior. ¿Cuáles serían dichos límites? Intenten responder a esta pregunta. ¿Cuáles serían los límites de la integral interior para justamente esta área R1? Recuerden que tienen que ser funciones, ¿sí? Que pueden ser constantes o si va a tener una variable independiente, tiene que estar en función de la variable de la integral exterior, o sea, en función de y. Vamos viendo si es que se puede llevar a cabo de esta manera el análisis. Entonces, como se dan cuenta, la integral, o sea, el límite izquierdo está definido con la recta y igual a menos 3x más 6. Entonces, tengo que el límite izquierdo está definido con la recta y igual a menos 3x más 6. Que la había llamado y sub 3. Entonces, de aquí yo puedo despejar simplemente x. ¿Qué me quedaría? Me quedaría 3x igual a 6 menos y sub 3. O simplemente lo voy a llamar y para que no haya ningún inconveniente. Y luego despejo x, ¿y qué me quedaría? Me quedaría simplemente 6 menos y sobre 3, y por lo tanto x sería igual a 2 menos y sobre 3. Entonces, el límite izquierdo sería simplemente 2 menos y sobre 3. Y ahora el límite derecho, ¿cuál sería? El límite derecho todo el tiempo es la parábola, pero la parábola está escrita con la siguiente ecuación: y igual a 4x menos x al cuadrado. Y ahora la gran pregunta es, ¿de aquí podemos despejar x? O sea, dejar a una x solita en el lado izquierdo de la ecuación. Y la respuesta es no. ¿Sí? Yo puedo pasar todas estas x al lado izquierdo. Me quedaría x al cuadrado menos 4x, x al cuadrado menos 4x, igual a menos y. ¿Sí? Puedo multiplicar todo por signo negativo y me quedaría 4x menos x al cuadrado igual a y. Y ahora el asunto es, ¿puedo despejar a x? A lo mucho lo que puedo hacer aquí es factorizar x y me quedaría 4 menos x al cuadrado igual a y. Pero no voy a poder dejar a x solita en el lado izquierdo de la ecuación. O sea, ya que por despejar x, me refiero a que tengo que tener una ecuación de este tipo, x igual a y sobre 4, digamos. Pero no, si yo despejo, por ejemplo, la x que esté elevado a la primera potencia, me quedaría x igual a y sobre 4 menos x al cuadrado. Y esto no es una función de una sola variable, o sea, estoy básicamente diciendo que x es igual a una función de dos variables independientes, de y de la propia x. O sea, al mismo tiempo, x es la variable dependiente y la variable independiente, lo cual carece de sentido. Entonces, en realidad, en una ecuación como esta no se puede despejar a x. Y se dice que x es una función implícita, pero vamos a que esta ecuación es una función implícita, ¿sí? La función está dada de manera implícita, pero para la variable y. ¿Sí? No la podemos despejar. Entonces, no se puede definir un límite superior y por lo tanto este orden de integración no es el más adecuado para esta región. ¿Sí? Entonces, ya voy a cambiar mi análisis y por eso es que yo tengo las dos alternativas: región verticalmente simple y horizontalmente simple. Entonces, si yo la quiero seguir analizando tal como está, sin cambiarlo, también debería analizar la región R1 como regiones verticalmente simples. ¿Sí? Y aquí todo se complica más. ¿Qué tal si lo hago de esta manera?
Ahora va a ocurrir que debo analizar en R1, debo de dividirla en cuántas subregiones. Si yo quiero analizar R1 de manera separada, debo de analizarla como sería dos subregiones más. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo siguiente. Vamos viendo qué es lo que está ocurriendo acá. Vamos viendo siempre los límites. En este caso, como tengo un rectángulo verticalmente simple, vamos viendo el límite inferior y límite superior. Límite inferior, a ver, serían creo que en tres regiones. ¿Sí? Límite inferior es la recta y superior, o sea, es la recta menos 3x más 6, y superior vendría a ser la recta y igual a 3. Pero, justamente cuando ya pasamos la coordenada 2,0, cambia el límite inferior. Entonces, por lo tanto, aquí debo de dividir. Debo de dividir en una subregión. Entonces, voy a llamar a esto R1. Y aquí trazo mi división. Vamos a identificar aquí una recta, que sería la recta x igual a 2. Y luego sigo colocando mis rectángulos. Puedo observar que el límite inferior ahora vendría a ser justamente el eje X y superior la recta y igual a 3. Pero, ¿qué ocurre cuando yo ya me encuentro eh, bien a la derecha? Puedo observar claramente que el límite superior ahora deja de ser la recta y igual a 3 para hacer la parábola. Entonces, al cambiar el límite superior, cambia obviamente el orden de integración, perdón, cambian los límites de integración. Y por lo tanto tengo que definir una nueva región, que sería, que estaría dividida justamente en esta zona, donde hay el cambio del límite superior en este caso. Y debería encontrar justamente dónde ocurre esta coordenada, que sería la intersección de y igual a 3 con la parábola. A partir de aquí yo puedo observar que el límite superior vendría a ser la parábola y el límite inferior la recta y igual a x. Y aquí tenemos la región R4. Aquí sería R3 y R4. Entonces debería encontrar dichas intersecciones y como se dan cuenta todo se complica. Y ahora el área de la región R sería la suma de estas cuatro regiones, en sí cuatro integrales. El análisis ustedes lo pueden hacer como quieran, siempre y cuando esté bien hecho van a llegar a la respuesta. Por ejemplo, para encontrar la intersección de y igual a 3 con la parábola, es cuestión de nada más el valor y igual a 3 en la posición de la parábola. ¿Sí? Si yo en la ecuación de la parábola y igual a 4x menos x al cuadrado evalúo simplemente cuando y es igual a 3 y procedo a analizar, me quedaría lo siguiente, me quedaría x al cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. Y me quedaría x menos 3 por x menos 1 igual a 0. Y justamente y vale 3 cuando x es igual a 3 o cuando x es igual a 1. Y aquí ya tenemos justamente una coordenada 1,3 y la coordenada de acá sería simplemente 3,3. O sea que esta recta que se encuentra aquí, que acabé de colocar, para dividir la región 3 de la región 4, tendría que estar definida por x igual a 3, ¿sí? Y la región 3 iría desde x igual a 2 hasta x igual a 3. Hasta ahí, ¿alguna inquietud? Solo estoy haciendo un análisis de la región R. ¿Alguna inquietud, algo que no quede claro? Me comunico.
Bueno, entonces ahora vamos a continuar con... eh, bueno, ahora lo que les podría indicar es, pero bueno, es que intenten encontrar la solución a esta integral que se planteó acá, para que me den la respuesta de cuánto es la región R. Y también intenten indicarme cuánto es el valor de la región R1 y de la región R2. Intenten hacer eso. Un momento, por favor. ¿Cuánto quedó el área de 1? En sí, la solución no es tan complicada. El área no debe ser igual a 0, ya que como estamos observando el área existe. Entonces hay un error en la integración. Entonces yo voy a analizar por partes. Ustedes lo pueden hacer todo en un conjunto. Voy a analizar esta primera eh, integral que le voy a llamar R1. Entonces R1 va a ser igual a la integral de 1 a 2. Y por ahorrar tiempo, porque llevamos 1 hora explicando este ejercicio, voy a escribir ya el resultado de la integral interior. Ya sabemos que esta integral interior a cuánto va a ser igual, a y. A y evaluada en 4x menos x al cuadrado y menos 3x más 6. ¿Sí? Entonces a la larga, aquí me quedaría 4x menos x al cuadrado más, ¿sí? Siempre más, menos 3x más 6. Perdón, menos, porque es límite superior menos límite inferior, menos 3x más 6, integrado con respecto a x. ¿Sí? A la larga, esto es lo que deberían obtener una vez que ustedes evalúen la primera integral. Aquí les quedaría y evaluado en 4x menos x al cuadrado y menos 3x más 6. Entonces, luego procedemos a simplificar un poco el integrando, integral de 1 a 2. Aquí me quedaría 4x, ¿sí? Menos x al cuadrado más 3x menos 6, integrado con respecto a x. Podemos también modificar, o sea, escribir el integrando de la siguiente manera, como menos x al cuadrado, 4x más 3x me quedaría más 7x menos 6, integrado con respecto a x. Y aquí proceder a resolver esta integral, que es sencilla, me quedaría menos x al cubo sobre 3, más 7x al cuadrado sobre 2, menos 6x evaluado entre 1 y 2. Entonces, ahora evaluamos límite superior e inferior.
quedándome como resultado menos, si este signo negativo se encuentra afuera, ¿sí? Sería menos 2 elevado al cubo sobre 3 más 7 por 2 al cuadrado sobre 2 menos 6 por 2 y el resto del límite inferior. Coloco signo negativo, abro paréntesis y coloco menos 1 elevado al cubo sobre 3 más 7 por 1 al cuadrado sobre 2 y menos 6 por 1. Simplifico y ¿qué me quedaría? Sería 8, aquí sería menos 8 tercios, acá me quedaría 7 por 2 básicamente, o sea 14, menos 12, más un tercio, menos 7 medios y más 6. Y procedemos a calcular cuánto es el área de R1, cuánto les queda de resultado. Estaría quedando de resultado 13 sextos. Eso es lo que le quedaría para el área R1, 13 sextos. Luego de esto, hacemos el mismo análisis, pero para la otra integral. La otra integral parece más sencilla. Como se dan cuenta, vamos a llamar esta integral R2. Entonces, yo podría decir que R2 va a ser igual a lo siguiente: integral de 2 a 4. ¿Y la integral integral cómo me quedaría? O sea, al integral me quedaría y evaluado en 4x menos x al cuadrado, evaluado entre 4x menos x al cuadrado y 0. Entonces me quedaría lo siguiente: simplemente puedo colocar 4x menos x al cuadrado menos 0, integrado con respecto a x. Pero bueno, el 0 no hace falta que lo escriba, y me quedaría lo siguiente: 4x menos x al cuadrado integrado con respecto a x. Entonces aquí me quedaría 4x al cuadrado sobre 2 menos x al cubo sobre 3, evaluado entre 2 y 4. Entonces, continuando, me estaría quedando 4 por 4 al cuadrado sobre 2. Bueno, aquí también ya podría simplificar un poco la respuesta. 4 y 2 se pueden simplificar, quedándome simplemente 2 se multiplica a 4 al cuadrado menos 2 al cubo sobre 3 menos, eh, aquí sería otra vez 2 por 2 al cuadrado menos 2 elevado al cubo sobre 3. Entonces, continuamos. Aquí me estaría quedando 32 menos 8 tercios menos 8 más 8 tercios. Entonces, como se dan cuenta, esto de aquí se simplifica. Y me quedaría como respuesta simplemente 32 menos 8, que sería igual a 24. Entonces, el área R2 es igual a 24 unidades y el área R1 es igual a 13 sextos unidades. Entonces, el área total es la suma de todas estas áreas. Vamos viendo que está todo correcto. 32. A ver. Aquí es 4 en vez de 2. Había colocado 2, aquí es 4. Este es el error. Entonces, aquí, obviamente, ya no se va a simplificar. Me quedaría 4 al cubo. 16 por 4, me quedaría simplemente 64, ¿no? Sería lo siguiente. Y me estaría quedando 32 menos 64 tercios menos 8 más 8 tercios. Y la respuesta sería 16 tercios. Entonces, el área total sería igual a 13 sextos más 16 tercios. Y la respuesta sería 15 medios, o 7.5 unidades, es lo que me debería estar quedando. ¿Hay alguna inquietud? ¿Algo que no quede claro? Me comunico.
Entonces, si no hay inquietudes, vamos a continuar. Entonces, como pueden observar, el resultado de 15 medios es el mismo resultado que se muestra en la siguiente diapositiva. Entonces, ahora vamos a ir con integrales dobles y de volumen. Aquí lo que se busca es utilizar un integral doble para representar el volumen de una región sólida, así como utilizar las propiedades de las integrales dobles, evaluar una integral doble como una integral iterada y hallar el valor promedio de una función sobre una región. Entonces, ya tenemos básicamente un concepto claro para comenzar a analizar una integral doble, ¿sí? Y el volumen de una región sólida, a partir de las integrales iteradas. Entonces, sabemos que una integral definida sobre un intervalo utiliza lo que es básicamente un proceso de límite, ¿sí? Para asignar una medida a cantidades como área, volumen, longitud de arco y más. Y es que básicamente es eso, que una integral es el límite cuando la cantidad de rectángulos que yo puedo colocar en una región tiende al infinito, ¿sí? Entonces, aquí vamos a usar un proceso similar para definir lo que es la integral doble de una función de dos variables sobre una región en el plano. Entonces vamos a considerar una función f, y una peculiaridad de esta función que vamos a considerar es que f de x, y es una función de dos variables independientes, pero es mayor o igual que 0. ¿Esto qué implica? Implica que nos digan f de x, y mayor o igual que 0. Recuerden muy bien que en nuestro análisis, f de x, y es una manera de referirse a z. Es así como f de x es una manera de referirse a y. ¿Sí? Simplemente, en el primer caso me dicen que z es una función de dos variables independientes, x y y. En el segundo caso me dicen que y es una función de una variable independiente, que es x. Entonces, el hecho de que f de x sea mayor o igual que 0 implica que nuestro análisis va a ser para los valores de z mayores o iguales que 0. En otras palabras, todo lo que se encuentra desde el plano XY hacia arriba. ¿Sí? Va a ser todo lo que se encuentra desde el plano XY hacia arriba, lo que vamos a analizar. Entonces, vamos a considerar esto, f de x, y mayor o igual que 0, para todo punto x, y en una región R del plano XY. Nuestro objetivo va a ser hallar el volumen de la región sólida comprendida entre la superficie, indicada por z igual a f de x, y el plano XY. Así como cuando estábamos analizando integrales, y lo primero que hacíamos era analizar el área entre una curva y el eje X, ahora aquí extendemos una dimensión más, y vamos a analizar el área entre una superficie, indicado por z igual a f de x, y el plano XY. Tal como se observa en la figura de la derecha, aquí tenemos la superficie, y tenemos aquí el plano XY, indicado de color café, o gris, de color gris, y vamos a analizar justamente el volumen encerrado entre esta superficie y dicho plano. Entonces, para empezar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sobreponer una recta, o lo que se denominaría también una cuadrícula rectangular, sobre esta región R. ¿Sí? Ahora estamos trabajando con una región sólida R. Y vamos a justamente colocar nuestra cuadrícula, tal como se muestra en la figura. Los rectángulos que se encuentran completamente dentro de la región R en el plano XY van a tener una partición interior, indicada como delta. ¿Sí? Eso va a ser simplemente la partición interior, cuya norma está definida como la longitud de la diagonal más larga de los n rectángulos. Después vamos a elegir cualquier punto, un punto de muestra, x, y, y, de cada rectángulo, y vamos a formar un prisma rectangular cuya altura la podemos encontrar simplemente evaluando este punto en la función que me define esta superficie. Sabemos muy bien que si procedemos a evaluar cualquier punto del plano
XY que pertenece al dominio de la función, obtengo el respectivo punto en la superficie. Yo puedo utilizar ese punto que obtengo en la superficie para definir una altura. ¿La altura de qué? De un prisma. Un prisma identificado como esta figura. Este prisma, justamente, supongamos que es un prisma que crece desde este rectángulo que contiene este punto de muestra. Y su característica va a ser que su altura se define como la función evaluada en dicho punto de muestra. Entonces, así podemos hacer con diversos puntos de muestras que estén comprendidos dentro de estos rectángulos que se encuentran en mi cuadrícula. Y podemos decir que el área del iésimo rectángulo se puede definir como delta AI. Podemos decir que el volumen del iésimo prisma no es nada más que el área por la altura, porque en sí el volumen de un prisma, ¿sí? Pensemos en un prisma como un cubo, ¿sí? Bueno, en un cubo es por lado. En un prisma, simplemente podemos decir que el volumen no es nada más que producto del área por la altura. Área por altura. Entonces, teniendo en cuenta que la altura, por ejemplo, de este prisma es P de X, Y, y si yo conozco su base y la base la defino como delta AI, yo podría decir entonces que el volumen de este prisma es base por altura. Entonces, haciendo lo mismo para todos los prismas que yo puedo colocar aquí, evaluando diversos puntos de muestras, yo puedo establecer lo siguiente. Puedo decir que esta región sólida se puede aproximar a través de una suma de Riemann de los volúmenes de todos los prismas que yo pueda colocar aquí adentro, donde, de manera general, el área va a ser la misma, va a ser delta AI, en el mejor de los casos, ¿sí? Multiplicada por su respectiva altura, que no es nada más que el punto de muestra evaluado en la función. Entonces yo puedo decir básicamente que el volumen de esta región sólida, encerrada entre la superficie, el plano XY, ¿sí? Va a ser equivalente a una suma de Riemann que va desde 1 hasta n, donde n es la cantidad de rectángulos en esta región, de lo que sería el producto de la altura por la base de cada uno de estos prismas. Nosotros podemos mejorar esta aproximación colocando cuadrículas con rectángulos todavía más pequeños. Entre más pequeños son los rectángulos, estos prismas van a llenar mejor aún el volumen de esta región sólida. Y mi aproximación mejorará bastante. Así del mismo modo como se procedía a calcular el área de una región en el plano XY. Entonces, con esta idea se plantea el siguiente problema. Nos piden aproximar el volumen del sólido comprendido entre un paraboloide, indicado por la ecuación 1 menos 1 medio por x al cuadrado menos 1 medio por y al cuadrado, y la región cuadrada R indicada por los siguientes límites, en X entre 0 y 1 y en Y entre 0 y 1. Y me piden que utilice una partición formada por los cuadrados cuyos lados tengan una longitud de 1/4. Entonces, ¿cómo procedo de la siguiente manera? Sucede que no vamos a graficar la superficie. Lo que vamos a hacer es simplemente analizar la región R, ya que básicamente se basa en todo esto. Definir mi región R. Voy a hacer simplemente una vista aérea de esta situación. Voy a definir mi región R tal como me lo están pidiendo. ¿Qué me dice a mí la región R? En X entre 0 y 1.
Digamos que 1 se encuentra por acá. Y en Y también entre 0 y 1. Aquí se encontraría el origen. Entonces, mi región R, ¿cómo se definiría? O sea, el hecho que me indiquen que se encuentra definida en X entre 0 y 1, esto me da a entender que puedo definir las siguientes ecuaciones: X igual a 0 y X igual a 1, como los límites inferior y superior en el eje X. Entonces trazo mis rectas. Voy a trazar aquí unas rectas que me ayuden a definir esta área. Esta primera recta que acabo de colocar vendría a ser X igual a 0, y esta segunda recta vendría a ser X igual a 1. Listo. Aquí tengo X igual a 0 y X igual a 1. Luego de esto, ocurre que la segunda desigualdad me indica que los límites para Y son los siguientes: Y igual a 0 y Y igual a 1. O sea, máximo Y oscila entre 0 y 1. Y esto me ayuda a definir las siguientes rectas. Y igual a 0 es una recta que pasa por el eje X. Se encuentra sobre el eje X. De la siguiente manera. Y Y igual a 1 vendría a ser la siguiente recta. Aquí tengo Y igual a 0 y Y igual a 1. Listo. Ya tengo definida mi región R. Ahora, ¿cómo me piden analizarla? Aquí la idea es hacer algo parecido a lo que se estableció previamente. Colocar una región donde existan cuadrículas, ¿sí? O sea, pequeños cuadrados. ¿Por qué cuadrados? Porque de esa manera yo puedo controlar el área y definirla como constante para cada uno de los prismas que voy a analizar. Entonces, ¿qué más me dice el problema? Utilice una partición. Una partición se refiere simplemente al largo de mis cuadrados, ¿sí? Con el cual yo puedo definir mi área. Una partición formada por los cuadrados cuyos lados tengan una longitud de 1/4. Entonces, a lo largo de toda esta región debo de colocar cuadrados cuyos lados tengan una longitud de 1/4. ¿Sí? Entonces, voy a proceder a hacer eso. Vamos a colocar aquí cuadrados que tengan una longitud de 1/4. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es colocar la mitad. Hola. La mitad entre 0 y 1 es 1/2. Sí, Diego. Y entre 0 y Sí. 1/2 es 1/4. Entre 1/2 y 1 sería 3/4. Lo mismo ocurre en el eje Y. La mitad, Justamente mi mamá iba a salir. 1/2. Entre 1/2 y 1, Justamente mi mamá va 3/4. por allá afuera. Ya va mamá por allá afuera. Y entre 0 y 1/2 sería 1/4. Entonces, teniendo en cuenta esto, voy a trazar un conjunto de rectas que me ayudan a definir cuadrados cuyos lados tengan 1/4. Esa es la idea. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a colocar aquí unas rectas. ¿Sí? Pues no va a ser lo más exacto posible, pero la idea se tiene que entender. Entonces vamos a asumir que estos son cuadrados. Cada uno de ellos son cuadrados que van a tener de longitud de cada lado 1/4. ¿Sí? Ya de acuerdo a lo que acabé de indicar, la distancia, por ejemplo, si ustedes calculan la distancia entre 1/2 y 1/4, va a ser 1/4. Entre 3/4 y 1/2, 1/4. Entre 1 y 3/4, 1/4. Y así sucesivamente. ¿Sí? Tenemos cuadrados en toda esta región definida entre 0 y 1. Cabe recalcar que justamente podemos indicar que en total ¿cuántos cuadrados tenemos? 1, 2, 3, 4. Tenemos 16 cuadrados. ¿Sí? Tenemos en total 16 cuadrados. Entonces,
Para terminar de analizar el problema y calcular cuánto es el volumen mediante una aproximación con prismas, porque esta es la idea general. O sea, lo que he hecho es lo siguiente. Básicamente, el paso que hemos hecho, dejen quitar esto para que se aprecie bien. Lo voy a quitar un momento, luego lo coloco. Ya, para que se aprecie bien, lo que se ha hecho es lo siguiente. Hemos analizado nada más el plano XY, esta región L. ¿Sí? Por el momento no estoy interesado en conocer cuál es la superficie. Sé que es un paraboloide, nada más. Pero me estoy enfocando en la región R. En esta región R me he enfocado en colocar cuadrados. Mi región R va de 0, es como que aquí en X, aquí coloquemos que va de 0 a 1 y en Y va de 0 a 1 también. ¿Sí? Entonces, aquí he procedido a indicar que cada una de las longitudes de estos cuadrados que puedo colocar aquí son un cuarto. Es lo que he hecho, nada más que eso. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué debo de hacer? Tal como ven aquí, el siguiente paso es elegir un punto de muestra, que pertenezca obviamente a esa región. Y la idea es evaluar dicho punto de muestra en la función para obtener altura. Entonces, si yo conozco la base, ¿sí? Conozco el área, porque el área es lado por lado, la de un cuadrado, ¿sí? En este caso sería un cuarto por un cuarto, multiplicado por la altura, puedo aproximar justamente mi volumen mediante un conjunto de prismas, ¿sí? Que pueden existir en toda esta región R en el plano XY, definida mediante unas cuadrículas, cuyos lados son iguales para cada uno de los cuadrados. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. El siguiente paso consiste en esto. Vamos a elegir puntos de muestras lógicos y congruentes, ¿sí? De tal manera que yo voy a evaluar dichos puntos de muestras en la función. Y voy a multiplicar área por altura para obtener el volumen de ese prisma, ¿sí? Bueno, de cada uno de los prismas que pueda establecer en cada uno de estos rectángulos, porque en cada uno de estos rectángulos puedo establecer puntos de muestra. La idea es que los puntos de muestra sean elegidos de tal manera de que se pueda establecer una relación de congruencia entre cada punto de muestra. Y para eso he colocado acá los siguientes puntos. Sucede que lo más sencillo va a ser elegir un punto de muestra que se encuentre en la mitad de cada uno de estos rectángulos. ¿Sí? Que se encuentre en la mitad. Entonces, digamos la mitad de este primer rectángulo sería este. Digamos que esto es la mitad. Entonces, si yo conozco que estamos en un plano XY, ¿no? Y hasta aquí es un cuarto en X y hasta aquí es un cuarto en Y, yo puedo determinar cuáles van a ser las coordenadas de este punto, porque es la mitad. Entonces, la mitad de un cuarto, ¿cuánto es? Un octavo. Entonces, aquí tendremos la coordenada de un octavo, coma, un octavo. Y ahora tenemos que hacer lo mismo con el resto de puntos, ¿sí? De puntos de muestra. Debemos elegir la mitad de cada uno de estos puntos de muestra, ¿sí? Exactamente la mitad, para ser congruentes, ¿sí? Al momento de calcular justamente el volumen de cada pre, y que así la aproximación sea más exacta, porque si yo llego a elegir otros puntos de muestra, la aproximación no va a ser exacta, ¿sí? No va a ser la misma. Entonces, ahora intenten determinar cuáles son las coordenadas que le corresponden a cada punto de muestra en base a lo que ven acá arriba. Y luego de eso, aproxímenme, o sea, calculen la suma de Riemann, o sea, aproxímenme el volumen de la región sólida con estos prismas, en el área comprendida en X entre 0 y 1 y en Y entre 0 y 1. ¿Sí? Intenten hacer eso.
Bueno, entonces continuamos con los cálculos. Tal como pueden apreciar, las coordenadas que corresponderían de estos puntos con las coordenadas que vemos acá arriba serían las siguientes. Eh, Simplemente hay que observar donde el valor de y es un octavo en todo el tiempo, ¿no? Entonces, se podría decir que estas coordenadas que se muestran aquí corresponden a los puntos de la primera fila, esos puntos que vemos acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque y es constante. ¿Sí? Y todo el tiempo tiene que ser un octavo. Aquí la coordenada de y es un octavo. Lo único que varía es x. ¿Sí? Lo único que varía es x. Y así podemos continuar. Eh, el, el punto medio para este rectángulo, ¿cuál sería? Sería simplemente un octavo, coma 3 octavos. ¿Sí? En x sería un octavo. No retuvo los carteles. Y en y No retuvo sería los carteles. 3 octavos. Cartel. Que se están Porque es la llevando. mitad. ¿Sí? La mitad entre un medio y un cuarto va a ser 3 octavos. En x va a seguir siendo la misma. La mitad entre 0 y un cuarto va a ser un cuarto. Ese podemos continuar. La mitad entre un medio y 3 cuartos. ¿Cuánto es la mitad? El más grande te se lo Va a van ser a dejar. simplemente 5 Ay, el más octavos. chiquito se lo van a llevar. Y entre 3 cuartos y 1, 7 octavos. Asimismo, vamos a tener las mismas coordenadas del otro lado, para x. Vamos a tener 3 octavos entre un cuarto y un medio, entre un medio y 3 cuartos, 5 octavos, y entre 3 cuartos y 1, 7 octavos. Entonces, de esta manera se aprecia mejor cómo son las coordenadas. De esta primera columna corresponden a la primera fila, de esta segunda columna corresponderían a la segunda fila, de la tercera columna a la tercera fila, y de la cuarta columna a la cuarta fila, yendo desde abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, aquí el área es constante. Y yo puedo decir que voy a evaluar cada uno de estos puntos, ¿sí?, en la función. Voy a evaluar cada uno de estos puntos en la función. Y la idea es que a la larga, o sea, partiendo de lo siguiente, déjenme quitar esto por un momento, partiendo de esta idea en que mi intención es colocar aquí un prisma. ¿Por qué un prisma? Porque un prisma yo le puedo calcular el volumen si conozco su área y su altura. Entonces, la idea es colocar un conjunto de prismas seleccionadas de manera adecuada, ¿sí?, de tal manera que ahora mi región sólida se vea de esta manera, llena de puros prismas. Entonces, si yo procedo a calcular el volumen de cada uno de estos prismas y los sumo, voy a obtener un aproximado al volumen encerrado entre la superficie y el plano XY. Esa es la idea general. Entonces, como se dan cuenta, ¿cuántos prismas tendríamos aquí? 16. Serían 16 prismas en total. Entonces yo podría decir que vamos a también indicar lo siguiente. Vamos a indicar que el volumen, ¿sí?, sería aproximadamente igual a una sumatoria que va desde i igual 1 hasta 16, porque son 16 prismas que voy a colocar aquí en base a estos 16 cuadrados. ¿De quién? La base por la altura. ¿La altura quién es? La altura va a ser la función evaluada en el punto de muestra, xy, y. Mis puntos de muestra son 16, que son las mitad de cada uno de estos rectángulos, el punto medio de cada uno de estos rectángulos. ¿Sí? O sea, un octavo, un octavo como un octavo, 3 octavos como un octavo, etc. Multiplicado por su área. Vamos a colocar aquí delta ahí. ¿Sí? O sea, digamos, para el primer prisma, coloquemos aquí, P1, haciendo referencia al prisma 1. Para conocer su volumen, coloquemos aquí volumen de prisma 1, esto va a ser igual a la altura, o sea, la función evaluada en cuánto, en un octavo, un octavo por su base. ¿La base cuánto es? Es el área del rectángulo, perdón, del cuadrado. Y esto sería simplemente, ¿cuánto? Un cuarto por un cuarto. ¿Sí? Sería un cuarto que multiplica a un cuarto. Luego de eso, ¿qué tal si nos vamos al prisma 2, el que está al lado? El volumen del prisma 2 sería igual a la función evaluada
¿Cuánto sería el punto de muestra para el prisma que se encuentra al lado? El punto de muestra tendría coordenadas en X, 3 octavos, 3 octavos, y en Y, 1 octavo. Entonces sería la función evaluada en 3 octavos, 1 octavo, multiplicado por el área, que sería 1/4 por 1/4, ya que los lados de cada uno de los rectángulos es el mismo. Entonces, de manera general, como estamos viendo, a cada altura está asociada una área, ¿sí? Una área que me va a dar el volumen del prisma. Pero ¿qué puedo apreciar? Que el área, ¿sí?, de cualquiera de estos prismas es la misma. Entonces yo puedo decir que delta AI es simplemente 1/4 por 1/4. Y esto de aquí es igual a 1/16. O sea, es una constante. Esta cantidad de aquí es constante y lo puedo sacar de la sumatoria. Y al final me quedaría 1/16 por la sumatoria desde i igual 1 hasta 16 de f de xi, yi, porque el área es constante. Y es que al hacer el área constante me alivio mucho los cálculos. Porque imagínense estar multiplicando altura por una base distinta 16 veces. Es más complicado. Lo mejor sería simplemente factorizar la base y sumar las alturas, que es lo que voy a hacer en este momento. Entonces comenzamos con el desarrollo de la sumatoria y me quedaría 1/16 que multiplica a la función evaluada en x1, y1. Entonces hay que señalar las coordenadas, ¿no? x1, y1 haría referencia a las coordenadas 1 octavo, 1 octavo. Luego sería simplemente x2, y2, y así sucesivamente, ¿no? x2, y2, hasta llegar al resultado final, ¿no? Donde voy a sumar las alturas y obtengo el respectivo volumen. Entonces luego aquí tengo la coordenada x2, y2, y así sucesivamente. Pero, ¿quién es la función f de x? Es justamente 1 menos 1 medio por x al cuadrado menos 1 medio por y al cuadrado. Entonces aquí me quedaría 1, que voy a colocar aquí, f evaluado en 1 octavo, 1 octavo, más la función evaluada en 3 octavos, 1 octavo, más la función evaluada en 5 octavos, 1 octavo, y así continuamos hasta el último prisma, que sería que se encuentra en la esquina superior derecha, quedándome la función evaluada en 7 octavos, 7 octavos. Y es esta cantidad la que es evaluada, o sea, estas coordenadas son evaluadas en esta función. Y así obtenemos la respuesta. Entonces, ¿queda claro? Entonces, si ustedes proceden a evaluar cada uno de estos puntos de muestra en la función, deberían obtener un resultado parecido al siguiente. Les debería quedar que la respuesta es 0.672. Esta de aquí es la respuesta, 0.672. Y la respuesta correcta, que ya la calcularemos más adelante, es 2/3. 2/3 decimales se puede escribir como 0.66667. O sea, estamos razonablemente cerca de la respuesta correcta, habiendo utilizado nada más 16 prismas. Obviamente, si utilizamos una cantidad más grande de prismas, digamos que utilizamos ahora el doble, 32 prismas, nuestra aproximación va a mejorar más, pero obviamente la cantidad de cálculos que hay que hacer es bastante, o sea, evaluar cada una de esas coordenadas en la función puede llevar un poco de tiempo. Y por eso esto aparece la definición de lo que vendría a ser la integral doble. En este ejemplo, podemos notar que usando particiones más finas, las aproximaciones mejoran al cálculo de volumen. Y esto sugiere que podríamos obtener el volumen exacto tomando un límite. O sea, decir que el volumen
va a ser exactamente igual al límite cuando el tamaño de la partición tiende a cero, o sea, el tamaño de los rectángulos, del área de los rectángulos tiende a cero, de la suma de Riemann, ¿sí? Que es básicamente la suma de los volúmenes de los prismas. Y es que el uso del límite de una suma de Riemann para definir un volumen es un caso especial del uso del límite para definir una integral doble. Sin embargo, el caso general no requiere que la función sea positiva o continua. Y así es como definimos a la integral doble de la siguiente manera. La integral doble sobre una región cerrada y acotada en el plano XY está indicada por la siguiente ecuación. ¿Sí? Esta R que vemos aquí hace referencia a la región del plano XY, y como se dan cuenta aquí ya no está, o sea, recuerden las integrales iteradas, que eran de la siguiente manera: integral doble, una integral iterada con respecto al orden de X de Y o con respecto al otro orden. Yo les decía, aquí se encuentra el número 1. Y es que una integral iterada no es nada más que una forma de calcular el área de una región plana. Ahora, si aquí procedemos a ingresar f de x, y, aquí ya el cálculo cambia a lo que sería el volumen de una región sólida. Y es que básicamente este f de x, y que representa altura, y este diferencial de área que representa la base, y base por altura que me da volumen. Entonces la integral doble se define de esta manera. Siempre que obviamente el límite exista y que la función sea integrable sobre la región R. Por lo tanto, para que la integral doble de f en la región R exista, es suficiente que la región R pueda expresarse como la unión de un número finito de subregiones que no se sobrepongan, y que sean vertical u horizontalmente simples, y que la función sea continua en la región R. En fin, una integral doble se puede usar para hallar el volumen de una región sólida que se encuentra en el plano XY, y la superficie indicada por la función z igual a f de x, y. Es decir, el volumen de una región sólida se calcula de la siguiente manera, dadas estas condiciones: arriba del plano XY, ¿sí? Y debajo de la superficie. Aquí también vemos algunas propiedades de las integrales dobles, siempre y cuando tengamos dos funciones f y g que sean continuas, y que definan una región cerrada y acotada en el plano, y una constante c, podemos establecer las siguientes propiedades: del múltiplo constante, de la suma y resta, de comparación de funciones, y como pueden observar aquí, la última nos habla acerca de que el volumen de una región R se puede calcular como una suma del volumen de dos subregiones, tal como hicimos en el ejemplo anterior. Esta cuarta propiedad nos indica que el volumen de esta región es mayor que el volumen de esta región, ¿sí? Siempre y cuando la función sea más alta que la otra. O sea, que f de x, y sea mayor o igual que g de x, y implica que todos los valores de z deben de ser, en f de x, y deben de ser mayores o iguales que g de x, y. Entonces, a la larga, eso de aquí se traduce en que el volumen, debido a que hay más altura en f de x, y, va a ser mayor que el volumen en g de x, y. Entonces, hasta aquí sería la clase del día de hoy. La siguiente clase vamos a hablar acerca de la evaluación de las integrales dobles. Voy a ver si les dejo una tarea, y el día viernes va a haber una evaluación, que tal como las había indicado. Este viernes va a ser la evaluación. La evaluación es sobre la unidad anterior, funciones de varias variables. ¿Sí? Acerca de ese tema voy a tomar la evaluación. Todo lo que hemos visto sobre funciones de varias variables. El horario de la evaluación va a ser el mismo de la vez anterior, ¿sí? Cualquier inquietud que yo me estoy comunicando con el presidente del curso, me la hacen saber a través de él. Si no tienen nada más que decir, se pueden retirar.